vamos a darle. Habíamos abordado el método de los 3 pasos, ahora ya vamos a entrar como que al top, ¿no? De lo que es ácido base, lo más rudo, pero pues también lo más bonito. Tengo una pregunta, ¿el método de los 3 pasos, hubo alguna duda? Indispensable esta pregunta para poder avanzar, ¿alguna duda? Nadie. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el método de los 5 pasos, que se define como el método estándar de oro para abordar absolutamente cualquier gasometría. Si les había comentado en la vez pasada que el método de los 3 pasos, 9 de cada 10 gasometrías probablemente las llega a abordar 8, 9 de cada 10 de una manera adecuada. El método de 5 pasos, pues el éxito que tiene es 10 de 10, ¿no? Este método no es hable que lo aprenda. Pues son 5 pasos. El primer paso es la interpretación del pH. Nuevamente es estudiar y definir cuál es el trastorno primario. Ese es el paso 2, junto con el paso 1. Entonces, se utiliza una interpretación del pH arterial. Fíjense, hubo estudios en los que se comparaban gasometrías arteriales con gasometrías venosas, porque pues, en muchas ocasiones los pacientes pues, no disponemos tan fácil de una arteria y nos encontramos ante un contexto de una urgencia. La gasometría venosa es muy útil y cuando estamos sospechando fuertemente en que se trata de un trastorno metabólico, acidosis metabólica, que casi siempre es de los más frecuentes, es válido utilizar una gasometría venosa porque se comprobó que tanto el pH como el bicarbonato no tienen una variación tan grande en los parámetros venosos y arteriales, a tal grado que la variación se considera normal, o sea, entre uno y otro. Sin embargo, la PCO2 no es útil. La PCO2 no es útil compararlo en una gasometría venosa. Y cuando les pregunten cuál es el dato que se considera 100% inestable y poco confiable en una gasometría para interpretar frente a la venosa y la arterial, es la PCO2. Quiere decir que si estoy sospechando en un trastorno respiratorio, no va a ser adecuada la gasometría venosa. Mientras que para los metabólicos, yo creo que no hay ningún problema. Ojo, la regla, el 5-step, la regla de los 5 pasos me dice que es imposible que en un paciente coexistan más de 3 trastornos ácido-base. Y hasta ahorita en la medicina no se ha reportado un caso en la literatura de un paciente que presente los 4 trastornos ácido-base. Me refiero a acidosis y alcalosis respiratoria y metabólica. No existe. Lo más que se pueden presentar son 3. Y forzosamente, para que se presenten 3 de 4, 2 deberán de ser metabólicos. Eso quiero que siempre lo tengan muy claro. Es decir, para que se presenten 3 trastornos ácido-base, que son las gasometrías más complicadas, las más avanzadas, tengo que tener a fuerzas uno de los 2 tipos de acidosis metabólica, con o sin anión GAP, o en algunos casos los 2, alcalosis metabólica y un trastorno respiratorio. Pero yo no puedo tener los 2 trastornos respiratorios y un metabólico. Entonces, lo máximo que puedo tener en un paciente son 3, de los cuales nunca 2 van a ser respiratorios. Y eso se explica porque la respiración es la compensación rápida de un trastorno metabólico. Entonces, el paciente no puede hiperventilar e hipoventilar al mismo tiempo. Puede tener una acidosis y una alcalosis metabólica por fallas renales y extrarrenales, sin ningún problema, pero no puede el paciente estar hiperventilando e hipoventilando al mismo tiempo. Esto no se puede, no lo puede hacer el cuerpo humano. Esto explica cómo no pueden coexistir al mismo tiempo la alcalosis y la acidosis respiratoria. Entonces, bueno, los valores normales que vamos a tomar para el 5-step es un pH de 7.4 a 7.44. En realidad, un pH de 7.35, 7.4 en la vida real lo podemos tomar como normal, sobre todo en ciudades donde está muy concentrada la contaminación y el CO2, como en la Ciudad de México. No le vería mayor problema en que para nuestros pacientes lo utilizamos de esa manera. La PCO2 de 40 a 44, el sodio de 140 a 144. Les digo, podemos abrir un poquito más la brecha con estos valores normales, no tiene por qué haber problema. El potasio de 3.8 a 4.4, el bicarbonato 25, que el otro es 24, el 3-step, entonces es prácticamente igual. El cloro 100, el anión GAP. Aquí sí hay una variación del anión GAP y esto lo tienen que tomar muy en cuenta. Si van a utilizar el método de los 3 pasos, habíamos dicho que el anión GAP era de 12, lo normal. Aquí se considera como anión GAP de 3 a 10, mientras que la albúmina 4 miligramos sobre decilitro.
¿Por qué es importante la lúmina? Ahorita vamos a ver. Es que de verdad, el 5-step les va a poner un reto muy grande. Bueno, entonces, estos son los valores normales. Espero que todos los hayan ya tomado a nota, ¿no? Bueno, el paso 2 de los 5 pasos es determinar cuál es el desorden primario. Y recuerden que para el desorden primario, la regla de oro del desorden primario, donde yo analizo al mismo tiempo los cambios en el pH con la PSO2 y el bicarbonato. Habíamos comentado, Ana Figueroa, que si el pH baja y los otros dos, PSO2 y bicarbonato, bajan en la misma dirección y tenemos una triple sincronía hacia abajo, ¿qué trastorno primario es? Es respiratorio, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javier Moreno? Sí, sí, respiratorio. ¿Tú qué opinas, Antonio Navarro? Ah, si los tres bajan, Los tres bajan. ¿no es metabólico? Metabólico. Ok, vamos a comenzar con esto. Estas son las reglas de oro. Las reglas de oro, esto es muy importante que lo entiendan porque es el paso 1 tanto del 3-step como del 5-step. Les había mencionado yo que si el pH baja, el pH te dice hacia dónde va el trastorno, hacia la alcalemia o hacia la acidemia. Pero el nombre de metabólico respiratorio lo dan indudablemente el bicarbonato y la PCO2. Les mencioné que cuando van en el mismo ascenso o descenso que el pH, o sea, cuando son triplemente sincrónicos, pH, PCO2 y bicarbonato, es metabólico. O sea que si el pH baja, acidosis, y el bicarbonato y el PCO2 bajan por igual, es metabólico porque concuerdan con el pH, acidosis metabólica. Si el pH sube y sube el bicarbonato y sube la PCO2, otra vez hacia la misma dirección, los tres hacia arriba, pero el pH mandando hacia arriba, que es hacia la alcalemia, es una alcalosis metabólica. Y ya mencionamos que la PCO2 y el bicarbonato siempre van juntos en la misma dirección, siempre. Entonces, si se oponen a la dirección del pH, es respiratorio. Si el pH baja, o sea, hacia la acidosis, y hay una asincronía entre PCO2 y bicarbonato, donde uno baja y el otro sube, es respiratorio. ¿Quién va a bajar? ¿Quién va a subir? Si el pH está bajo, el que va a subir va a ser el CO2 y el que va a bajar va a ser perdón, creo que los confundí con esto que acabo de decir. O sea, que los dos vayan a la misma dirección, pero en el pH, que PSO2 y bicarbonato subieron y el pH bajó, es respiratorio, o sea, oposición entre ellos dos a la misma dirección contra el pH. Ahora bien, si el pH sube, o sea, está hacia la alcalosis, pero los otros dos bajan, entonces quiere decir que es una alcalosis respiratoria. Y ahora sí, lo que quiero decirles, cuando hay una asincronía entre ellos dos que se oponen al pH, es cuando decíamos que el trastorno era mixto. Estas son reglas de oro que no se les pueden olvidar. Pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre estas reglas de oro? Todos. ¿No? Bueno, entonces, ya definimos la alcalemia, bueno, de tipo respiratoria. Si la PSO2 es menor a 40, estrictamente hablando, menor a 35. Metabólica, cuando el bicarbonato sube de 25. Esta creo que la respetamos sin ningún problema. La acidemia respiratoria, PSO2 mayor de 44, ¿de acuerdo? Y metabólica, híjole, decir que si tengo 24, 23, 20 de bicarbonato, yo no me atrevería a llamarle acidosis metabólica. El paper sí, pero creo que porque tomó como población de referencia la población extranjera, la población americana. Yo creo que en México es bastante común encontrar bicarbonatos de 20 y el paciente está completamente normal y asintomático. Por eso me atrevería a decir que un valor normalmente menor de 21 ya lo estaría haciendo compatible con la acidosis metabólica. Y hay literaturas que han estudiado la población mexicana donde dicen que en las zonas centralizadas como en la Ciudad de México, los bicarbonatos de 18 a 20 son considerados normales, ¿no? Pero pues bueno. Paso 3. Paso 3. Cálculo del anión GAP. Paso 3 de 5. Cálculo del anión GAP. Primera regla de oro del anión GAP, la vuelvo a repetir, vuelve a aplicar. Calcular siempre el anión GAP. No me importa si es, no me importa lo que sea, siempre calculo el anión GAP.
Y ojo, el anión GAP es uno de los parámetros que se corrigen con albúmina. ¿Cómo que se corrigen con albúmina? Sí, siempre. Una albúmina menor, aquí es, bueno, ahorita vamos a ver las otras reglas. Y ¿cómo se calcula el anión GAP? Pues sodio menos esto que está aquí, les dije que lo hagan como una triple resta para que no se confundan. Al sodio le quito cloro y lo que me dé le quito bicarbonato o viceversa. Lo pueden hacer de cualquiera de los dos métodos y les va a dar el anión GAP real, ¿no? El rango normal para los pacientes con el método de los 5 pasos es de 3 a 10, habíamos hablado de eso, y las reglas de oro es de que si incrementa más de 10, o sea, de 10 a 20, puede estar posible una acidosis metabólica y la tenemos que considerar como probable, con probable acidosis metabólica. Habrá que investigar la clínica y las causas. Pero si el anión GAP está arriba de 20, se sigue el mismo principio. El paciente tiene una acidosis metabólica. Siempre, siempre indica una acidosis metabólica un GAP mayor a 20. Siempre. Y la albúmina, por cada gramo debajo de 4, o sea, si el paciente tiene 3 de albúmina, habrá que sumar 2.5 a lo que me dé de GAP. O sea, que un paciente con GAP de 9, que es un GAP normal, tenía una hipoalbuminemia de 3, entonces 9 más 2.5 es 11.5. El paciente acaba de pasar de un GAP normal a una probable acidosis metabólica. Si un GAP estaba en 18 y tenía 3 de albúmina, le sumo 2.5 y me da 20.5, el paciente acaba de pasar de probable acidosis metabólica a acidosis metabólica confirmada. Esto es importante para abordar los problemas ácido-base y siempre tener en cuenta que la albúmina es un fiel indicador de cómo el anión GAP puede ser disfrazado o menospreciado. El 5-step sí compensa, sí compensa. El paso número 4 de 5 es el cálculo de la respuesta secundaria. Te dice que, y ese es la principal desafío que hay entre clínicos, entre el método de 3 y el de 5 pasos, que el de 3 pasos, el que lo inventó, John Gennari, logró llegar a la respuesta a los trastornos ácido-base sin la necesidad de compensar. Y le contraponen los autores de los 5 pasos diciéndole, pues la gasometría que se te fue porque no compensaste. Entonces, pues nos dice que no hay que olvidarnos de las compensaciones, que aunque no son tan útiles en la vida real, sí son útiles. Entonces, paso número 4, calcular la respuesta secundaria, o lo que también conocemos como compensación. Que ahorita vamos a ver cómo compensamos, ¿no? Para las compensaciones vamos a hablar de la acidosis metabólica. Se estudió mucho tiempo la famosísima fórmula de Winter, sin embargo se descubrió una mejor. La fórmula de Winter es bastante buena, pero resulta que la fórmula de Winter, otra vez, en 8 a 9 de cada 10 casos, me va a dar una compensación adecuada. Y en 1 o 2 de cada 10 gasometrías, la compensación de las acidosis metabólicas por Winter va a ser inadecuado. Se hizo un estudio que fue mucho más aproximado en los resultados al trastorno ácido-base primario en la compensación metabólica, donde en lugar de 1.5 se tomaba 1.3, sin sumarle nada, sin nada. Simple y sencillamente, vamos, por cada miliequivalente que baja el bicarbonato, el pulmón aumenta la ventilación para bajar el PCO2 en 1.3. Entonces, por cada miliequivalente que vaya bajando el bicarbonato, lo voy a multiplicar por 1.3 y ese 1.3 es lo que ese resultado es lo que se supone que la PCO2 tendría que estar bajando. Así de sencillo. Nada de que más 8 más menos 2 como la fórmula de Winter. Nada, nada. Quieren la fórmula más exacta para compensar una acidosis metabólica, es esta. Es esta. No existe otra. No existe otra. La Winter es muy buena, pero esta es la más exacta. Mientras que la alcalosis metabólica, hay fórmulas que son muy largas, muy complicadas. Esta tan como por cada miliequivalente que aumenta el bicarbonato, el PCO2 aumenta en 0.6. Otra vez, a partir de 25, que es el bicarbonato normal considerado en el abordaje de los 5 pasos, cuento cuánto subió, lo multiplico por 0.6 y ese resultado es lo que la PCO2 tendría que haber aumentado para hacer la compensación. ¿Hasta aquí alguna duda?
Bien, mientras que eso, por favor, tomar nota de todo esto. Mientras que la acidosis respiratoria, aquí sí podemos denominar aguda y crónica. Habíamos mencionado que no existen los trastornos metabólicos ni agudos ni crónicos. Mientras que aquí sí, es aguda en la acidosis respiratoria si por cada incremento de 10 milímetros de mercurio en la PCO2, el bicarbonato incrementa en 1. Esto respeta las literaturas que comúnmente yo creo que acostumbraron a utilizar, y es crónica cuando aumenta en 4. La famosa mnemotecnia del 1, 4 y 2 y 5, 1 y 4 para las acidosis, 2 y 5 para las alcalosis. Entonces, en la alcalosis respiratoria, la aguda es 2 por cada 10 que se pierde de PCO2, es lo que disminuye el bicarbonato. Mientras que la crónica es 5, ¿no? Entonces, otra vez, vuelvo a recalcar hasta ahorita los 4 principales. El paso 5 es como paso 1, ver pH y ver la dirección del pH. O sea, ver si tendemos hacia la acidemia y la alcalemia para darle el nombre a nuestro trastorno primario. Paso número 2, determinar el trastorno primario con la regla de oro. pH en misma dirección de los otros dos es metabólico. pH en dirección opuesta a los otros dos que van en la misma dirección es respiratorio. pH en dirección opuesta de los otros dos es un trastorno mixto. Voy a poner un ejemplo. pH hacia abajo con los otros dos opuestos, o sea, bicarbonato hacia abajo con PCO2 hacia arriba, es una acidosis mixta y es un doble trastorno primario ácido-base que está coexistiendo al mismo tiempo. ¿Dudas hasta aquí? El paso número 3 es calcular el anión gap. Recordar siempre, siempre, siempre que van a tener que corregir con albúmina, agregando 2.5 cuando tenemos una hipoalbuminemia. Anión gap se corrige con albúmina. Regla de oro número 1 es esa. Regla de oro número 2, que yo creo que debería ser la 1. Siempre se calcula anión gap en toda gasometría. Siempre se calcula anión gap. Y regla número 3, acidosis. Perdón, anión gap mayor a 20 confirma la presencia de una acidosis metabólica agregada. Aún si el trastorno primario fue una alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria, si mi gap está superior a 20, hay acidosis metabólica. Y bueno, paso número 4, grado de compensación. Ya vimos las fórmulas aceptadas. Ahora sí, paso número 5, calcular el delta gap. ¿Por qué dije que este paso es más complejo? Porque es absolutamente diferente a lo que hemos aprendido en el método de los 3 pasos. Les voy a pedir que tengan mucha precaución porque si van a calcular el delta gap del método de los 5 pasos, no aborden como el de los 3. O sea, el delta gap es absolutamente diferente en cada método. Aunque lleguen a la misma conclusión, cada método tiene su delta gap. Entonces vamos a aprender cómo calcular el delta gap para el método de los 5 pasos. Aquí vamos a evaluar el cambio que hay en el anión gap con el bicarbonato. Para esto sigue un principio de que tiene que haber siempre una relación 1 a 1, donde si aumenta 1 el anión gap, tiene que bajar 1 el bicarbonato, porque si aumentan los ácidos, las bases contrarrestan, porque la proporción normal debería de ser 1 a 1. Es el principal principio. Ahorita vamos a ver cómo interpretarlo. Necesito poner un caso clínico para enseñarles la interpretación. Aquí viene, por favor, les pido que incluso tomen screenshot a esta tabla. Son las 5 reglas que no se les pueden olvidar, donde vienen como que integradas todas, ¿no? Si ya le tomaron el screenshot, pues voy a continuar. Muy bien, vamos a comenzar ahora sí a lo bueno, resolver casos clínicos con el método de los 5 pasos. Entonces voy a comenzar. Caso 1. Tengo un femenino de 30 años de edad admitida al servicio de psiquiatría por presentar un desorden alimenticio. Antecedente de bulimia nerviosa manifestada por vómito autoinducido previos episodios de alcalosis metabólica. Afirma no inducirse el vómito en las últimas 3 semanas. A pesar de encontrarse caquética, la paciente niega utilizar otros métodos para controlar su peso, incluyendo abuso de diuréticos o laxantes. Bueno, pues tenemos una paciente de femenino de 30 años con desorden alimenticio. Al parecer se induce bastante el vómito. Esta vez, pues llega a urgencias. Pues vamos a ver cómo la encontramos. Altura 1.65 con peso de 36 kilos. Afebril.
Vemos cómo en posición supina tiene una tensión arterial de 90-65 que cambia cuando se sienta a 86-52, una cardíaca que incrementa y una respiratoria que se mantiene. Las mucosas orales son húmedas, atrofia temporal aparente, cardiovascular normal, campos pulmonares sin alteraciones o abdomen normal. Hasta aquí yo tengo una pregunta. Vamos a ver, a ver, Eric, ¿me puedes definir hipotensión ortostática, por favor? Sabemos que el ortostatismo es una de las principales alteraciones hemodinámicas compensadoras que se observan cuando un paciente cambia de posición súbitamente y se encuentra hipotenso o hipovolémico. ¿Me defines hipotensión ortostática? Esto es medicina interna. Según yo, es una disminución de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 en la diastólica, entre cambios de posición. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Repite la definición, por favor, de hipotensión ortostática para todos. Que durante un cambio de posición súbito hay una disminución de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y una disminución de 10 milímetros de mercurio en la diastólica, perdón. Ok, solamente complementarte que no tienen que estar los dos. Con cualquiera de los dos presentes podemos confirmar el diagnóstico de hipotensión ortostática. En este caso, no se engañen, pareciera que sí hubiera, pero no hay hipotensión ortostática. Sin embargo, queda claro por la simple presión de ingreso de 90-60 que probablemente esta paciente requiere volumen. Nos reportan su gasometría, nos da un pH de 7.5, una PCO2 de 45, un bicarbonato de 34, una PO2 de 92, electrolitos séricos, sodio 141, potasio 3.1, hay hipocalemia, el pH tiende hacia la alcalosis, cloro de 98, un BUN de 35, un sodio de 48, urinario de 48, cloro urinario de 84 y bueno, lo demás está negativo para infección y demás. Ok, vamos a abordar este trastorno ciudadano. Paso número 1. Paso número 1. Determinar, dijimos, el pH. Entonces vemos que el pH se encuentra en 7.5. Esto me hace pensar en que me encuentro hacia la alcalemia. Ay, Dios, ¿qué hice? Permítanme, por favor. Ya. Hacia la alcalemia, ahora sí. Paso número 2, determinar trastorno primario. Es metabólico. ¿Por qué es metabólico? Vuelvan por favor a ver los valores normales, los valores, perdón, de su gasometría. Me tiene un pH 7.5, está hacia la alta. ¿Cómo está el PCO2 y el bicarbonato? El PCO2 está hacia la, bueno, en realidad pues está tendiendo hacia lo normal, pero el bicarbonato está aumentado. Entonces, francamente, por estos dos datos, como los dos hacia arriba, con un pH hacia arriba, los tres en la misma dirección hacia arriba, pues es una alcalosis metabólica. Hasta aquí paso 1 y paso 2. Paso 3, determinar el anión GAP normal. Sodio, ¿cuánto tenemos de sodio? 141 menos cloro, vamos aquí haciendo, recuerden todos al mismo tiempo nuestros abordajes, 141 menos cloro, 38, menos bicarbonato, ¿cuánto tenemos de bicarbonato? 34. ¿Cuánto les da de anión GAP? ¿Cuánto les da de anión GAP? 9. Correcto, les da 9 de anión GAP, aquí se los puse, 9 de anión GAP, este anión GAP está normal respecto a la fórmula de los 5 steps, sin embargo, recuerden que el paciente, ¿con cuánto me llegó de albúmina? Ahí está, 2.8, entonces tengo que corregir, le tengo que agregar 2.5, entonces hacemos el ajuste de GAP y nos da 11.5. Lo que quiere decir que aunque estrictamente el GAP es normal, yo pudiera sospechar que puede haber por ahí, quiere empezar a formarse una acidosis metabólica, pero no la puedo confirmar. Ahora bien, para hacer la compensación de una alcalosis metabólica, mencionamos que por cada mil equivalente que aumenta el bicarbonato, el PCO2 aumentará en 0.6. Entonces, el bicarbonato lo tengo en 34, menos 25 me da 9, por 0.6 me da un total de 5.4. Quiere decir que yo espero que en este caso la PCO2 aumente en 5.4, lo cual si se fijan, esto es para que estuviera compensado. No vemos así la compensación,
La PCO2 prácticamente no ha aumentado, entonces no está compensada. Y por último, el delta gap no es necesario. ¿Por qué no es necesario en este caso el delta gap, Javier? ¿Por qué no es necesario el delta gap? Pues porque ya definimos que no estaban compensados. No, para eso no sirve el delta gap. No, ¿para qué sirve? ¿Por qué no es necesario el delta gap? Porque el anion gap no está alto. No. A ver, Eric, ¿por qué no calculamos? ¿Por qué no es necesario el delta gap? Porque la condición ya vimos que tenía la alcalosis metabólica y eso es lo que vemos con el delta gap, al menos en el de 3 pasos. Nuevamente, Eric, masivamente excelente. Así tiene que ser, efectivamente. Es decir, ¿para qué nos sirve el delta gap? El delta gap nos sirve para ver si tenemos sobreañadida una alcalosis metabólica o una acidosis no anion gap. ¿Cuál es el trastorno primario en este caso? Alcalosis metabólica. Entonces, ¿para qué calculo mi delta gap? ¿Para qué calculo mi delta gap? El mismo principio sigue el 3 con los 5. Lo que cambia es la manera de calcularse. Ahora bien, vamos a abordar un poquito y voy entonces a hablar de un tema que se llama alcalosis metabólica. Antes de Bueno, que pues yo no sigas, estoy ¿te tan de puedo hacer acuerdo de una la compensación. pregunta? Adelante. La albúmina la teníamos en 2.8, pero solo le sumaste 2.5 porque, o sea, es 1 gramo 200 por debajo, ¿no? Y tomé nada más como si fuera 1 gramo. Ah, ok, ya, gracias. Sí, de acuerdo, no te preocupes, Ana. Ahora bien, ojo, aquí nos vamos a meter durísimo el abordaje de cada cosa ácido base. Abordaje de alcalosis metabólica. Cuando yo tenga alcalosis metabólica, cuidado, tengo que determinar si es respondedora o no respondedora a solución salina. Regla de oro, toda alcalosis metabólica tiene que confirmarse si es respondedora o no respondedora. Y para esto voy a calcular cloro urinario. Una vez que terminé mi abordaje de los 5 steps, el siguiente paso es determinar qué me provocó el trastorno ácido base que encontré, y para esto es el abordaje que estoy diciendo ahorita. Alcalosis metabólica, mido cloro urinario. Si el cloro urinario está bajo, que se define como un cloro urinario menor a 20, significa que es respondedora, o sea, hay alcalosis metabólica por depresión de volumen. El típico caso sería la paciente que está en el vómito, por ejemplo, vamos a ver si es de este tipo o no, que será un misterio mucho más grande. En este caso, yo detectaría que lo que ocupo nada más es reponer volumen, le meto ese ácido que perdió, en este caso el hidrógeno con el cloro, con el ácido clorhídrico por el vómito, se lo voy a poner en la solución salina que tiene cloro, y de esta manera voy a compensar automáticamente y tratar y corregir la alcalosis metabólica. Cuando la alcalosis metabólica tiene un cloro urinario mayor a 20, no es respondedora salina. Y aquí tengo que investigar otras causas. Vemos que nos dan el cloro urinario, que lo encuentro en 84. Por lo tanto, me estoy enfrentando en esta paciente ante una alcalosis metabólica no respondedora a solución salina. Aquí lo que ya estamos diciendo. Ahora bien, causas de alcalosis metabólica respondedoras o no respondedoras, con cloro urinario bajo o cloro urinario alto, que son sinónimos. Respondedoras, pérdida gástrica, como vómito, sonda nasogástrica, bulimia nerviosa, uso de diuréticos. Esto, ojo, cuidado porque los diuréticos pueden estar en ambas, depende del mecanismo de acción del diurético, puede estar aquí o aquí. Ustedes me dirán, ¿por qué me ponen aquí diuréticos? Si los diuréticos, por ejemplo, los de ASA o los que actúan en túbulo contornado distal, como los diuréticos tiacídicos, tiran cloro. Entonces, lo que yo esperaría es de que el cloro urinario estuviera alto. Efectivamente, la diferencia entre aquí y aquí es de que si ya terminó el efecto del diurético que utilizó el paciente, el diurético va a causar esto como compensación. El cuerpo va a tender a reabsorber cloro masivamente y lo va a interpretar al momento que se mida el estudio, cuando ya terminó el efecto del diurético, como una respondedora a solución salina, porque el cuerpo estaba hipovolémico. Ahora bien, mientras esté el efecto mantenido del diurético en ese paciente, les prometo que el cloro puede estar alto. Quiere decir que en esta paciente
fíjense bien, que analicemos clínica, échenle razonamiento, que se provoca el vómito, lo adecuado hubiera sido que la paciente estuviera de este lado, pero el cloro urinario lo tengo elevado. ¿Qué puede estar pasando entonces? Que si además de inducirse el vómito, está ingiriendo diuréticos por la bulimia que tiene, por etcétera, etcétera, para perder volumen, bajar de peso y demás, y el diurético le está haciendo efecto, tiene dos mecanismos de pérdida. El primero que es por vía digestiva y el segundo que es por los diuréticos. Pero los diuréticos, al ser los que interfieren en el cloro urinario, voy a encontrar el cloro urinario elevado. Entonces, para que sepan cómo los casos clínicos todo puede estar coexistiendo al mismo tiempo. Cuando yo tengo el cloro urinario elevado, que es no respondedor a solución salina, yo tendré que saber si el paciente está hipertenso o no hipertenso. Porque si está hipertenso, tengo que pensar, por ejemplo, en un hiperaldosteronismo primario o secundario. Así como también en el síndrome de Little, mientras que si no hay hipertensión, pensar en otras tubulopatías como el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman, cuya definición va a ser que provoquen alcalosis metabólicas, pero a partir de la clase de hoy quiero que ya ustedes digan el alcalosis metabólica no respondedora a solución salina. De hoy en adelante, ¿cuál es el trastorno ácido-base que producen el síndrome de Bartter y el síndrome de Gitelman, propios y formales y como residentes de medicina interna? Alcalosis metabólica no respondedora a solución salina. Y cuando digan eso, caray, pues van a decir, ¿y de dónde se fumó esto? Bueno, pues las alcalosis metabólicas se clasifican como respondedoras o no respondedoras, ¿no? Muy bien. Entonces, continúo. Ahora bien, no sé si alguien ya lo había detectado. Si alguien lo detectó, qué bueno. Y si no lo detectaron, pues muy mal. Este paciente, además de todo, viene con una lesión renal aguda, probablemente de tipo prerrenal. Vemos cómo no como de tipo prerrenal. Quiero que vean cómo la creatinina está en 1, que es un valor de creatinina normal. Sigue estando en la normalidad para hacer bueno, está como que limítrofe alta, ¿verdad? Pero no lo voy a considerar como anormal específicamente hablando. Mientras que veo un boom de 35, que tiene que ser máximo 20. Vemos como el boom se empieza a elevar, mientras que la creatinina se quiere mantener ahí como que no se eleva. Cuando se abre la brecha entre boom y creatinina y boom se eleva sobre la creatinina, decimos que tenemos una lesión aguda prerenal, todavía no firmar un estado de depresión de volumen. Ojo, analícenlo, analicen todo lo que tenemos. Tienen que analizarlo. Luis Trías comenta, ¿la hipocalemia es más debida a pérdida gastrointestinal o por la activación de aldosterona secundaria a la pérdida de volumen? Ok, esa es una excelente pregunta. Luis Trías, la respuesta es los dos. Los dos. Los dos están contribuyendo en el mismo paciente. Los dos están contribuyendo, estamos hablando específicamente de este caso. Hay casos donde nada más uno de los dos es el que está interfiriendo. Por ejemplo, si ahorita nosotros tenemos vómito y no perdemos tanto volumen, a lo mejor no fue significativo para activar la aldosterona porque no nos cayó la presión arterial o el sodio, por ejemplo, pero sí fue lo suficiente para que se indujera una hipocalemia. Entonces, en realidad son varias hipótesis. Por aquí en este caso ambas contribuyen, aunque si estamos hablando de tubulopatías, cuidado, si estamos hablando de tubulopatías, el origen de la hipocalemia es sin duda la compensación de la reabsorción de sodio. Las tubulopatías, el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, tienen mutados transportadores que reabsorben sodio. Entonces el cuerpo, para compensar en los segmentos más distales de la nefrona, reabsorbe sodio y tira potasio. De tal manera que la hipocalemia en los trastornos no respondedores a solución salina casi siempre es por el segundo motivo, por actividad o por hiperactividad del sistema mineralocorticoide, o sea, de aldosterona. Entonces voy a continuar. Bueno, aquí dijimos que se sugiere
bueno, obviamente sugerimos una alcalemia metabólica con bajo cloro y respuesta a la solución salina. Esto es lo que yo debería esperar en este paciente, que no lo estoy viendo en este paciente, y es porque algo me está enmascarando el abordaje clínico. ¿Qué es? ¿No? Entonces, el sodio y el cloro deberían de estar bajos porque están retenidos por la contracción de volumen, pero están altos. Algo me está interfiriendo en este paciente. Si ustedes comprenden todo el abordaje ácido-base y analizan las causas y cómo se comporta la fisiopatología renal, muchachos, hasta ahorita dijeran, esta paciente algo trae, porque esto no es normal. Pero si no, pues quién sabe por dónde vamos, ¿no? Entonces, ahora hay otro mensaje. No, creo que ya no, creo que nadie comentó. Bueno, resulta entonces que la paciente estaba consumiendo hidroclorotiazida, furosemida y espironolactona. Bueno, pues entonces encontramos la razón por la que la paciente estaba enmascarando todo esto. Sabíamos que todo lo que debemos de encontrar no lo estamos encontrando. ¿Qué no lo estaba enmascarando? Esto que está aquí. La paciente, además de inducirse el vómito, estaba tomando diuréticos y en el interrogatorio no lo había negado. Dijera el doctor House, los pacientes mienten, todos mienten, es cierto, todos mienten. Entonces, cuando yo hago, los electrolitos no mienten, el 5-step no miente. Entonces, cuando yo enfrento a la paciente y, a ver, ¿qué pasa? Porque esto no concuerda. No, es que mira, estoy tomando furosemida. ¿Y ya? No, hidroclorotiazida. ¿Y ya? No, espironolactona. Digo, ojalá hubiera sido nada más un diurético, pero tiene triple diurético. Hasta ahorita, ¿dudas en el primer caso que ya abordamos? Nadie. Bueno, los chiquitos, a lo mejor ya me fui como que muy arriba en el sentido de los abordajes. El 5-step está rudo. Los casos van incrementando su dificultad. El caso número 1 fue el caso más fácil, por eso me atrevo a preguntarles. ¿Hay alguna duda? Bueno, nadie tiene dudas. Continúo. Caso 2. A ver, caso 2, Daniela, ¿me ayudas a leerlo, por favor? ¿Cuál, Juanjo? Hay dos Danielas. Tú. ¿Yo? Va. Paciente masculino de 52 años que súbitamente tiene desorientación y confusión. En los últimos días ha estado irritable y no actúa de manera normal, y durante este mismo periodo ha estado vomitando y ha tenido 3 episodios de diarrea. Antecedentes: enfermedad de Crohn con 3 resecciones de intestino delgado en los últimos 10 años. Temperatura de 37,2, TA de 98,62, pulso 110, respiración 22. La exploración física está letárgico, disártrico y nistagmo en ambas direcciones, no asterix. Excelente. Vemos allí una serie de valores gasométricos, Daniela. ¿Hay alguno que te llame la atención? El pH primero, pues está bajo. Ok, o sea, tiende hacia la Acidosis. Hacia la acidemia, ¿ok? Ajá, acidemia. El PCO2 está bajo. Ok, Y el bicarbonato también. Entonces, ok. tiene un trastorno de acidosis metabólica. Ok, ya viste paso 1 y paso 2, pero vamos a ver en los electrolitos séricos, ¿hay algo que te llame la atención? Pues prácticamente no, ¿verdad? No. Okay. La creatina es como 4. La creatina, como que ahí queriendo llegar a sus valores. A ver, Monse pregunta, si el paciente tiene una albúmina de 2.1, ¿se suma solo 2.5 al anión GAP o lo redondea a 2 y sumo 5? Estoy de acuerdo, Monse. En este caso, 2.1, pues está mucho más. Lo que yo te recomiendo hacer es, si están de 0.5 para abajo, pues tómalos ya como una unidad entera. O sea, si tuviera 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, la corrección del gap yo solamente la haría con 2.5. Pero ya cuando se está en 2.1, 2.2, 2.3, tienden más hacia 2 que hacia 3. Entonces, con toda confianza, yo ya me atrevería a sumarle otros 2.5 y sumarle 5 en la corrección. Espero haya quedado claro y si no, me lo haces saber, por favor.
Entonces, tenemos un pH de 7.44. Dijimos, ay, Dios, ¿cómo que 7.44? Perdón, fue error mío. 7.34, tendemos hacia la acidemia. Ahora sí, tú me habías dicho, Daniela, que era metabólica. Vemos cómo tenemos los tres hacia la baja, pH hacia abajo, misma dirección, PCO2 y bicarbonato, es metabólico. Es una acidosis metabólica. ¿Cuál es el tercer paso, Daniela? Anion gap. Anion gap. Entonces vamos a calcular el anion gap. ¿Cuánto tienes de sodio? ¿Me dices? 143. Ujú. De cloro, 102. Ajá. ¿Y de bicarbonato? ¿Cuánto tienes de 16. bicarbonato? 16. ¿Cuánto te da? 25. 25. Tú tienes una albúmina de 2.6. ¿Harías algo con ese 25? Ujú. Le aumentas 2.5. 2.5. Entonces te da 27.5. ¿Concluyes algo con esto? Está elevado el anion gap, entonces tiene una acidosis. No, espera. Sí. O sea, ¿tiene una acidosis metabólica otra vez? Ok. No, Recuerden que yo les mencioné, cuando calculo el anion gap y ya conozco el trastorno primario y es una acidosis metabólica, el anion gap me ayuda para complementar y saber si es con o sin anion gap, pero no me está añadiendo otra acidosis metabólica. Claro, Cuando sí. se añade la acidosis, cuando se añade la acidosis metabólica, si yo tuviera una alcalosis, ¿estamos de acuerdo? Sí. O una alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria donde no conozco que hay una acidosis metabólica y el anion gap me la hace notar. Pero en este caso que ya la conocías, te ayuda a aclarar la naturaleza de la acidosis metabólica. Claro. A ver, ¿quién está hablando? Javier dice alcalosis. Ay, espera, Javier, espérate, no hemos llegado ahí. Vamos a ver entonces. Ok, entonces el paso número 4 es la compensación. La compensación de una acidosis metabólica, ¿te acuerdas cómo era? 1.3. Entonces, por cada bicarbonato que estuviera por debajo de 25. ¿Cuánto tienes de bicarbonato? 16. Entonces, 25 menos 16 es 9. A este 9 lo vas a multiplicar por 1.3. Te va a dar 11.7. 11. Este 11 o 12, lo que tú quieras tomar, es lo que el PCO2 debería de estar bajando. Si el PCO2 normal se considera de 40, ¿cuánto es 40 menos 11? 29. 29. Más menos 2, acuérdate siempre está en más menos 2, pues ahí está el 31, está compensada. Entonces estamos hablando de una acidosis metabólica compensada. Hasta aquí, Daniela, ¿alguna duda? No. Ok, y el paso 5 es calcular el delta gap. Vamos a ver si pasa algo. Pero tengo una pregunta para ti, Daniela. ¿Calcularías el delta gap en esta paciente? Quiero decir que sí. ¿Mande? ¿Sí? Es que no te escuché. ¿Por qué sí? Si yo te digo que no. Pues porque podría tener alcalosis todavía. Pues claro, solamente si tuviera como trastorno primario una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica no anion gap, puedo no hacer el paso 5. Aquí no puedo, aquí tengo que hacer el paso 5. Hago el paso 5, que dije, ahora sí, todos atención en cómo hacer el paso 5. Incremento en el anion gap entre el incremento del bicarbonato. ¿Cuál es el incremento del anion gap? Dijimos que tenemos un gap de 10 normal y en esta paciente lo habíamos sacado y era de 28. Bueno, 27.5, 28. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 28 menos 10, o sea, 28 que es lo que tiene esta paciente, menos 10 que lo normal, la diferencia, que eso significa delta, la diferencia del gap es de 18. Ah, caray. Sí. Estamos de acuerdo todos hasta aquí. Perdón, de verdad que a veces me preocupo porque se me olvidan mucho las matemáticas. Pero el bicarbonato, vamos a ver la diferencia de bicarbonato. La paciente tiene de bicarbonato 16. ¿Cuál es el bicarbonato normal, el método de los 5 pasos?
25. 25. Ujú. Entonces, ok, de acuerdo. Ahora bien, tu paciente tiene de bicarbonato 16. 25 menos 16 es 9. Quiere decir entonces que tú tienes una diferencia de 18 frente a 9. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí o no, Daniela? Ok. Sí, sí. Dijimos que para que no hubiera trastornos agregados en el método de los 5 pasos tendría que esperar una relación 1 a 1, 1 a 1. O sea, si hay 18 en el cambio de 1, en el otro tendría que haber 18, 17. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí no. Sí. Aquí tienes 18 frente a 9. ¿Cuál es la interpretación de esto? Si te fijas, la brecha aniónica, el cambio en el anión gap está muy grande frente al cambio en el bicarbonato, que solo es 9, 9 frente a 18. Y tú dirás, ¿por qué hay una alcalosis metabólica? Porque acuérdate que tienes que ver lo que pasa en la... Ese es un espejo. El anión gap es un espejo, lo que yo les decía. Si el anión gap está aumentando mucho, es porque se están volátiles para poder compensar los cambios del bicarbonato. Quiere decir entonces que hay alcalosis metabólica. Si hubiera el efecto contrario, donde tuvieras 18 en el cambio del bicarbonato y 9 en el cambio del anión gap, lo que tuvieras agregado entonces sería una acidosis metabólica no anión gap porque está compensando el bicarbonato. En pocas palabras, quédense con lo siguiente, el que incrementa más si se pierde la relación 1-1 es el que está compensando, por lo tanto es lo otro, el trastorno primario. En este caso el anión gap el cambio en el gap está aumentado, pero esto es en compensación a la alcalosis metabólica sobreagregada, de tal manera que la interpretación de esta gasometría es una acidosis metabólica con anión gap, con compensación respiratoria, está compensada, y alcalosis metabólica agregada. Hasta aquí. ¿Dudas en esta gasometría? No te escuché, Ana. Creo que hablaste y no te escuché. No, es que me preguntaron algo aquí en mi casa, ¿no? Ah, ok. A Yo ver, tengo una ¿nadie duda. más? O sea, pero la razón por la que he comentado desde tal vez hacía mucho tiempo lo de la alcalosis metabólica es porque el anion gap estaba bastante por encima de 20 y habíamos dicho que en esos casos ya está Confirmo la seguro. presencia de una... Entonces, si se puede hacer así o tiene que esperar hasta el delta gap. Perdón, Javi, es que no entiendo tu pregunta. O sea, que ya sospechábamos la alcalosis metabólica porque el anion gap era mayor a 20. Entonces, ¿podemos solamente con eso decir que ya la tiene o tenemos que esperarnos hasta el delta gap? Ok, tu pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Resulta que el delta gap se utiliza para evaluar y ver la presencia de acidosis metabólicas no anion gap. Entonces, el que tú ya tengas un anion gap elevado no te dice que no puede haber una no anion gap. ¿Sí me explico? Es decir, si tú calculas el anion gap y está aumentado, la acidosis metabólica primaria que tú detectaste es con anion gap. Pero les mencioné que puede haber la coexistencia de dos acidosis metabólicas en el mismo paciente. Una con anion gap y una con no anion gap. ¿Sí queda claro? Sí, De tal manera que en este paciente sí fue necesario hacerlo y pudo haber tenido doble acidosis metabólica. Voy a continuar. Ahora bien, abordaje de acidosis metabólica. 100% de atención aquí. Bueno, en este caso tenemos que hacer doble abordaje. Abordar la alcalosis metabólica agregada, y ya vimos cómo abordar la alcalosis metabólica agregada y la acidosis metabólica primaria. En este caso, al tener una alcalosis metabólica, dijimos que se clasifican como respondedoras o no respondedoras. Para eso vamos a ver el cloro urinario. En mi paciente, el cloro urinario está en 7. La pregunta es, ¿eso es bajo o alto? Es bajo porque dijimos que el parámetro normal es 20. De tal manera que me estoy enfrentando ante una alcalosis metabólica respondedora a solución salina. Entonces, hasta ahorita, ¿cómo va el trastorno ácido base? Acidosis metabólica con anion gap, con compensación respiratoria, con alcalosis metabólica respondedora a solución salina sobreagregada. Fíjense todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy abordando. Ahora sí están enseñándose a resolver trastornos ácido-base como internistas y no como cirujanos. Bueno, hay una disculpa si hubo gente que se agredió. En el caso número 2, bueno, ¿qué es este? El cloro urinario pues está abajo, lo que quiere decir que es respondedora. Y hasta aquí
Quiere decir que yo administrándole solución salina a esta paciente y rehidratándole, esa alcalosis metabólica va a desaparecer. Y me voy a quedar con la pura acidosis que no la he abordado. ¿Cómo abordo una acidosis metabólica? Con anión GAP elevado. Lo primero que tengo que saber son causas de anión GAP elevado. Hay dos mnemotecnias. Esta que es MoodPIELs es la primera que quiero que tomen screenshot a esta diapositiva, donde la M significa alcoholes, como metanol, la U, uremia, lesión renal. La D es cetoacidosis diabética o cetoacidosis alcohólica. La P, paraldehído, fenformina, fármacos. La I, lo que es, esto hace referencia, por ejemplo, a metales. Aquí hay unos ejemplos, pero pueden ser cualquiera, o drogas también. La L, acidosis láctica. La E, etilenglicol, y la S, salicilatos. Mientras que hay otra que también se ha propuesto últimamente que se llama Goldmark, donde se nos habla que hay glicoles, oxoprolina, D-lactato, L-lactato, salicilatos como la aspirina, lesión renal y cetoacidosis alcohólica o diabética, ¿no? Si yo tengo en mi paciente una acidosis láctica al medir el lactato, tengo que diferenciar qué tipo de acidosis láctica. Para los que no sabían esto, hay dos tipos de acidosis láctica. Acidosis láctica tipo A y acidosis láctica tipo B. La acidosis láctica tipo A es secundaria a hipoxia. Y la tipo B no es secundaria a hipoxia. Entonces, cuando hemos aprendido bien que la metformina causa acidosis láctica, si yo les pregunto qué tipo de acidosis láctica causa la metformina, la respuesta es acidosis láctica tipo B. Y los pacientes chocados con sepsis, hipoperfundidos, acidosis láctica tipo A. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver qué pasó con este paciente. Ojo, cuando un paciente tiene acidosis metabólica con anión GAP, otra vez, acidosis metabólica con anión GAP, tendré que calcular el GAP osmolar. Hasta aquí. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con alcalosis metabólica? Cloro urinario, para saber si es respondedor o no respondedor. Ahora bien, cuando el paciente tiene acidosis metabólica con anión GAP, ¿qué tenemos que hacer? Calcular GAP osmolar para ver si hay sustancias de alto peso presentes en la sangre, como los alcoholes. El GAP osmolar, que la brecha osmolar es la diferencia entre la osmolaridad medida menos la calculada, que tiene que ser menor a 10. Si el GAP osmolar está arriba de 10, entonces yo puedo sospechar que alcoholes como metanol, etilenglicol y demás se encuentran presentes en esta paciente, que es lo que yo ya les dije. Pero en este caso lo encontramos normal. La cetoacidosis diabética, una de las principales causas de acidosis metabólica con anión GAP, se define por 3 criterios mayores. ¿Cómo definimos cetoacidosis diabética? El primero, una hiperglucemia de 250 o superior, que esté acompañada de acidosis metabólica, definido con esos dos parámetros, bicarbonato menor a 15 o un pH menor a 7.3, y la cetonemia, presencia de cetonas en sangre. Esto pues obviamente es por una deficiencia de insulina y la puesta en marcha de mecanismos compensadores. En pocas palabras, en este paciente calculamos la brecha osmolar, el GAP osmolar. La calculada nos da 2,97, la medida que se mide con una gasometría, otra vez la medida. ¿Cómo la mido? El laboratorio me tiene que dar el valor de lo medido y lo que yo hago se llama calculado. Entonces, cuando yo calculo la osmolaridad de mi paciente, me da 2,97 y cuando le tomo una gasometría me da 302. Al hacer la resta me da 5, lo que quiere decir que no es una diferencia significativa y este paciente no tiene sustancias presentes en sangre. Entonces, ¿qué le ocasionó? Su anión GAP aumentado. Pues resulta que este paciente tiene una dieta rica en carbohidratos y este paciente tuvo una cirugía que acuérdense que fue por enfermedad de Crohn, se le hizo una resección
intestinal originando corto. Cuando tenemos síndrome de intestino corto, los pacientes suelen no tolerar las dietas ricas en carbohidratos. En este paciente, al tener una dieta rica en carbohidratos, las bacterias de la flora intestinal hicieron una reacción química en la que fabricaron el lactato y sobre todo delactato. El delactato es un tipo de ácido láctico que se observa en ese tipo de pacientes en la patología de la enfermedad de Crohn, causando entonces la acumulación del delactato, originándonos una acidosis metabólica con anión GAP de tipo acidosis láctica, de tipo B. Entonces, bueno, todo eso fue lo que aprendimos y por qué el paciente hizo esta génesis de esta acidosis metabólica con anión GAP. Y esa fue la respuesta. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Dudas que tengan hasta este momento del primer y el segundo caso? ¿No? ¿Nadie? ¿De verdad nadie? Está rudito, ¿no? Entonces vamos a ver si están entendiendo todos. A ver, vamos a ver. Adelaida, ¿puedes desactivar tu micrófono, por favor? Listo. Sas, me dices cuáles son los 5 pasos. Tienes 10 segundos, rapidísimo. Solo mencionamos. 1, Luego pH, luego Dos. trastorno primario, 3, anión GAP, 4. compensación y delta GAP. Excelente, hasta ahí. Muy bien. Daniela, desactiva tu micrófono. ¿Yo pongo Gracias. Sí, tú. Ok, Dame, por favor, las reglas de oro del trastorno primario. Rápido, 10 segundos. que si aumentan el Ajá, eso. pH y el bicarbonato y el PCO2 es metabólico. Y En misma dirección es metabólico. Ajá. En Y dirección contraria es respiratorio. pero en dirección contraria por los dos, o sea, bicarbonato de y PCO2 pH. en la misma dirección, pero Exacto. contrarios al pH. Contrarios al ¿Ok? Y si hay una sincronía entre ellos dos y en Es contra mixta. del pH, es mixto. Estamos de acuerdo. Eric, desactiva tu micrófono. Sí. Tercera regla, dime las reglas de oro del anión GAP. Aquí, si hay un anión GAP mayor a 20, podemos asumir ya una acidosis metabólica con anión GAP. ¿Y qué otra? ¿Cómo de qué otra? No Ibas sé. muy bien. Esa es una, sí, pero... Siempre se calcula el anión GAP. Bueno. Siempre se calcula el anión GAP. Siempre se calcula el anión GAP. Y te falta una regla más. El anión GAP se corrige por... con albúmina. Ok, ¿cuál es el factor de corrección? Cada unidad menor a 4 se suma 2.5 al anión GAP. ¿Cuál es el valor normal de anión GAP en el método de 3 pasos? De 3 a 10. ¿Cuál es el valor 3 normal de pasos, anión GAP de 3 pasos? 12. ¿Y en el de 5 pasos? 3 a 10. Correcto. Ángel Ricardo, desactiva tu micrófono. Gracias. ¿Me dices, por favor, paso número 4 cuál es? Compensación. Compensación. ¿Cuál es el punto de corrección para compensar una acidosis metabólica? Por cada mil equivalente de bicarbonato por abajo es 1.3 de PCO2 también. Absolutamente de acuerdo. ¿Y el factor de corrección de la alcalosis metabólica? La alcalosis metabólica era 0.6 de PCO2 por arriba. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. ¿Y en las respiratorias como agudas y crónicas en la acidosis es 1 y 4 o 2 y 5? Pues eso, ¿no? 1 y 4 para las acidosis, o sea, para las acidemias, pues, y para las alcalemias 2 y 5. Absolutamente de acuerdo. Muy bien. Toño Navarro, desactiva tu micrófono. ¿Para qué nos sirve el delta GAP, que es el paso 5? El delta GAP nos sirve para ver si tenemos un trastorno agregado. Absolutamente de acuerdo, un trastorno agregado. ¿Cuáles pueden ser los dos trastornos agregados? Puede ser alcalosis metabólica agregada o alcalosis no anión GAP. Perdón, acidosis, nada más. Lo hiciste bien, solamente dijiste alcalosis. Ok. Acidosis no anión GAP, estoy completamente de acuerdo. Aquí somos muy estrictos en el método de 5 pasos donde queremos una correlación 1 a 1. Y ahora te voy a poner lo siguiente. Si está aumentando la diferencia, el cambio entre el anión GAP, mucho más que la diferencia en el cambio en el bicarbonato, ¿qué agregamos?
¿Es alcalosis metabólica? Por supuesto, porque la compensación la lleva a cabo la anion gap. Ahora bien, el escenario opuesto, donde está incrementando el bicarbonato, pero tenemos una reducción en la brecha de incremento del anion gap. ¿Qué agregamos? Es una acidosis no anion gap. Porque lo que está compensando es el incremento del bicarbonato. Excelente. Mientras que si utilizamos el método de los 3 pasos, calculamos la diferencia en el gap, se lo sumamos al bicarbonato y esto nos da un parámetro de cuánto a cuánto normal. De 23 a 30. 23 a 30, si está arriba de 30 es una. Alcalosis metabólica. Si está abajo de 23 es una. Acidosis metabólica. Excelente, excelente. Javier Moreno, desactiva tu micrófono. ¿Has aprendido que las alcalosis metabólicas, para dividirse en 2 grupos, tengo que pedir qué cosa? El cloro. ¿Cloro qué? ¿Sérico? Cloro ¿Cloro sérico? No es cierto, cloro urinario. Y el punto de corte cloro urinario. Cloro urinario. ¿De cuánto es el corte? de 10. ¿De 10? No me acuerdo la... ¿O de 20? De 20. De 20. ¿Qué significa que el cloro urinario está arriba de 20? Significa que estás perdiendo líquidos por otras vías como vómito o así. Sí, no me digas. No, esos son los diuréticos, sí, es cuando tienes diuréticos. En los 2 puedes tener diuréticos. Les expliqué por qué. Son pérdidas urinarias. Javi. Cloro urinario mayor a 20 es no respondedor. Cloro urinario menor a 20 es respondedor. Ahora bien, te dije que los diuréticos se pueden comportar en ambos grupos. Si el diurético está presente en ese momento, su mecanismo de acción, el cloro urinario está elevado. Y si no, ¿qué es lo que pasó con nuestra paciente? Y si no, el cloro urinario está disminuido y entonces es respondedora y tengo que tratarla con solución salina. Muy bien. A ver, Eric, desactiva tu micrófono. Mientras que las acidosis metabólicas con anion gap, ¿qué tengo que hacer para abordarlas? Calcular la brecha osmolar. ¿Cuál es el valor normal de la brecha osmolar? Si hay una diferencia menor a 10 entre la calculada y la medida. ¿De dónde la mides? De la gasometría directamente. ¿Y cómo la calculas? ¿Cuál es la fórmula para calcularla? 2 sodio más glucosa entre 18 y boom. Se acabó. Con que la hagas efectiva. 2 es el sodio más glucosa entre 18. Si la resta entre ellas es menor a 10, no agregas nada. O sea, no es algo que te esté afectando la osmolaridad. Sí. Pero si es mayor a 10, pueden ser, por ejemplo, sustancias pesadas como los alcoholes, ¿verdad? Ok, ahora bien, tienes una serie que es el Goldmar donde tienes diferentes causas. Habrías entonces que buscar cada una de ellas, ¿te acuerdas? Excelente. Sí, bien. Perfecto. Hice ya ahorita un repaso de todo lo que hemos visto prácticamente en estas 2 clases. Espero que con este repaso que voy a hacer, me tomó ahorita como 10 minutos en abordarlo, espero que haya servido para que no se nos olvide y estemos todos en la misma sintonía, ¿ok? Caso número 3. Acuérdense que esto va incrementando la dificultad, ¿eh? Caso número 3. Este caso va a ser, a ver, ¿quién está emocionado por contestarlo? Javi, excelente. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí. Excelente. Vamos, Javi. Ok. Masculino, 22 años de edad, previamente sano, fue llevado a la unidad de emergencias temprano en la mañana del lunes con agitación, fiebre, taquicardia y hipertensión. Se encontraba confundido, incapaz de proveer una historia coherente. Sus amigos parecían preocupados, pero eran evasivos respecto a sus actividades de fin de semana previo. Solo refieren que había estado de fiesta. Niegan el uso de drogas ilícitas e insisten en que el paciente había estado tomando bebidas alcohólicas, pero sin conducir. Signos vitales: frecuencia cardíaca 124, respiratoria de 30, TAA 180-18, temperatura 38,6, saturación 90%. Ok, ¿algo te llama la atención hasta ahí, Javi? Pues está taquicárdico, taquipneico, hipertenso y con fiebre. Y está saturando en el límite, o sea, un poco mal, está en el límite bajo. Ok, esa presión, ¿qué tan elevada está, perdón?
Está bastante elevada, yo diría que Define crisis hipertensiva. Es una elevación de más de 100, ¿es esto, no? Más de 180 de diastólica o más de 110 perdón, 180 de sistólica y más de 110 de diastólica. De acuerdo, depende de la referencia que consultes, vas a encontrar la diastólica como en 110 o 120. Estoy de acuerdo contigo, de tal manera que pudiera inferir que este paciente está entrando ya a lo que se llama crisis hipertensiva. Entonces tiene 22 años y además como que amanece con un síndrome simpático-mimético. Te fijas que todo está hacia la alta, está hipertenso, está taquicárdico, está taquipnéico y está hipertérmico. Esta temperatura, muchos van a decir, ay, está infectado. Y si es una reacción simpática, habrá que abordar un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues él dice que ha estado de fiesta últimamente, pero pues sus amigos dijeron, él no consume drogas, no es una persona muy sana. Ahora bien, resulta que lo encuentras con pupilas dilatadas, con algo de temblor y pues ojalá no tenga una tirotoxicosis, ¿verdad? Es lo que esperaríamos porque pues él se porta muy bien. 15 minutos después presenta convulsiones tónico-clónicas, nunca he visto un hipertiroidismo que haga convulsiones tónico-clónicas para pensar en eso, durante 3 minutos. Bueno, vamos a ver, sin embargo tiene alteraciones en el pH. En el pH tiene 7.27, una O2 de 84, una CO2 de 40, y aquí están sus electrolitos, donde estás viendo el bicarbonato francamente hacia la baja, el sodio francamente hacia la baja. Yo espero, Javi, que te acuerdes de la clase de hiponatremia que tuviste hace unas semanas, y tienes un cloro en 88 y tienes una albúmina de 4.2. Hasta eso soy buena onda y no te voy a poner a corregir albúmina, pero te voy a poner a corregir todo lo demás. Entonces, con esto que tú acabas de determinar, ¿cuál es tu regla número 1? Es ver si hay el trastorno en el pH y lo que hay es acidemia. La guía. Sí, la regla. No, ya, la regla de oro. Que el pH, acidemia. Sí. ¿Cómo está el bicarbonato hacia abajo? Y la PSO2, pues está normal, o sea, pero que es como si fuera, o sea, ok, pero con eso tienes para ¿qué? ¿Qué tipo de acidosis? Sería respiratoria. No es cierto. No, ¿Qué tipo de acidosis, metabólica. Ok, no, mira, Javi, no te pongas nervioso, de verdad, soy inofensivo. Entonces, es una acidosis metabólica. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora bien, el paso número 3, calcular tu anion gap. ¿Me ayudas, Javi? ¿Cuánto tenemos de sodio? 128. ¿Cuánto tenemos de cloro? 88. ¿Y de bicarbonato? 18. ¿Cuánto tienes? 22. No necesita ajuste porque no tiene hipoalbuminemia este pacientito. Quiere decir entonces que tenemos una acidosis metabólica con o sin anion gap, Javi. Con anion gap. Con anion gap, estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cuál es el paso número 4, Javi? La compensación. ¿Cuál es el factor de compensación para una acidosis metabólica? El 1.3. Entonces, 1.3, recuerda, ¿cuánto tienes de bicarbonato? 18. Aquí el bicarbonato normal es 25, entonces 25 menos 18 te da 7. Este 7 lo vas a multiplicar por 1.3, te da 9, 9.1. Quiere decir que la PSO2 tiene que bajar 9 tiene que bajar. O sea, tiene que ser 40 menos 9. Esta PSO2 tendría que estar por 31, pero está en 40. Te pregunto yo, ¿hay compensación, sí o no? No. No, es una acidosis metabólica con anion gap no compensada. ¿Estás de acuerdo? No hay compensación. Sin embargo, aquí entra una regla importante. Muchos autores sobreagregan ya un proceso y me dice la nueva regla de algunos autores. Cuando está infracompensado el proceso metabólico, entonces es mixto. Y entonces quiere decir que aquí también hay una acidosis respiratoria, porque esta PSO2 se rehúsa a bajar pese a que el bicarbonato está bajando. Y esto con la regla de que la compensación respiratoria es inmediata. ¿Recuerdas eso que vimos en la clase de fisiología? Es inmediata. Si el riñón
tumba el bicarbonato, la compensación respiratoria es inmediata. No así cuando el trastorno primero respiratorio, lo metabólico tarda. Al ser inmediata y no haber compensado, es una acidosis respiratoria. De tal manera que la nueva teoría que se propone es de que todos los trastornos ácido-base metabólicos no compensados por el sistema respiratorio son mixtos, porque tendría que haber una compensación inmediata. Inmediata. ¿Estás de acuerdo conmigo, Javi? Y no la hay. Entonces ya se tardó, porque es inmediata. Quiere decir que agregamos una acidosis respiratoria. Y si compensó de más, y en lugar de tener, por ejemplo, habíamos dicho que tenía que tener 31, que era 9 lo que esperábamos. Si en lugar de 31 tiene una PCO2 de 25, sobrecompensó. Entonces añades tú una alcalosis respiratoria. ¿Sí queda claro, Javi? ¿Sí queda claro para todos? ¿Para todos queda claro esto? Ok, espero. Y ahora bien, paso 5, delta gap. Te hago una pregunta, Javi. ¿Necesitas calcular delta gap aquí? Sí. ¿Por qué? Porque no tienes... ok. Estoy bien contigo, porque no tienes ni alcalosis metabólica ni acidosis metabólica, no anion gap. Entonces vamos a calcular a ver si encontramos algo. Vamos a ver primero, cambio en el anion gap. ¿Cuál era tu anion gap? 22, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahora lo normal es 10. 22 menos 10 te da 12. Entonces tienes una diferencia de gap de 12. Esperemos que sea 12, 11, 13, más o menos lo que tengamos de bicarbonato. ¿Cuánto tienes de bicarbonato ahorita? 18. ¿Cuánto es 25 menos 18? ¿Qué es lo normal 25 de bicarbonato? 7. Entonces tienes 12 contra 7. No hay una equivalencia de 1 a 1. Estás viendo que tienes poquito incremento, 7 en el bicarbonato, contra un mayor incremento en el anion gap. Esto quiere decir entonces que el trastorno agregado es alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, porque está compensando el gran incremento en el gap, en el anion gap. Entonces añadimos alcalosis metabólica. Este paciente entonces tiene una acidosis mixta, acidosis metabólica con anion gap, con acidosis respiratoria, con alcalosis metabólica. Tienes ahora un triple trastorno ácido-base diagnosticado por el método de los 5 pasos. Triple trastorno ácido-base diagnosticado por el método de los 5 pasos, donde ahorita agregamos una regla extra a la compensación metabólica, donde utilizando estas fórmulas yo espero una compensación metabólica respiratoria a lo metabólico inmediato. De no ser así, hay un trastorno mixto, y es lo que sucedió aquí. Hay un trastorno mixto, doble acidosis, una respiratoria y una metabólica. Y si hubiera estado sobrecompensada, entonces yo tuviera agregada una alcalosis respiratoria, pero no fue así. Hasta aquí, triple trastorno ácido-base por el método de los 5 steps. ¿Dudas de alguien? Nadie. Bueno, voy a continuar entonces porque no hay dudas. Acidosis metabólica, anion gap, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica como la definición final. Entonces vas a tener que hacer otra vez todo el abordaje integrado. Cuando Javi, si tengo yo una alcalosis metabólica que la acabo de sacar ahorita por el delta gap, ¿cómo se abordan las alcalosis metabólicas? ¿Midiendo qué? No te escuches. Perdón, con la brecha osmolar. Alcalosis metabólicas, ¿cómo se abordan? No es cierto, es si es responsabilidad o no a salina. Correcto. Entonces, ¿qué tienes que medir? El cloro urinario. Correcto. Ahora bien, acidosis metabólicas con anion gap, ¿cómo las tienes que abordar? Ahí sí es con la brecha osmolar. Por supuesto. Entonces, ya estás aprendiendo muchas cosas más para hacer el abordaje de tu paciente. Entonces, mides el gap osmolar que te da un valor menor a 10, por lo tanto, concluyes que no hay alcoholes y que este paciente no se ha intoxicado por alcoholes. Para ver vemos si tienes lesión renal, vamos a ver si la tienes. Tienes un BUN de 32, te lo da la química sanguínea, acuérdate que es una de las cosas del Goldmark y del Mood Piles.
tienes una creatinina de 3. Vamos a ver. Eric, desactiva tu micrófono. ¿Concluyes algo con esta química sanguínea? Pues tiene una lesión renal aguda, ¿no? Y falla renal por la creatinina de 3. Ok, entonces tiene lesión renal aguda ¿de qué tipo, perdón? No sé. ¿Prerrenal? Ah, no, intrarrenal. Ay, no caíste por cuarta vez, Eric. Impresionantemente excelente. Es una lesión renal aguda intrarrenal o intrínseca. Excelente, intrínseca, porque estamos viendo ya un deterioro en la creatinina, que sube la creatinina, es 1.2, lo máximo que tiene que tener, tiene más del doble esta creatinina. Pero además, la urea, el BUN, ya no está en 20, está en 32, pero no subió tanto. O sea, no es de que tengas 3 contra 80 de BUN para que siguiera respetando la brecha prerrenal. Aquí las dos están incrementando y de 3 para 1.2 es un incremento más del doble. No esperen ver una creatinina de 50 porque eso es incompatible con la vida, pero esto ya es una creatinina bastante elevada. Entonces tenemos una lesión renal aguda intrarrenal. Esto de verdad. Analícenlo. Sí, esto es muy importante. Lesión renal es muy importante. Aquí está, tienes entonces las principales causas de lo que pudo haber pasado con la acidosis metabólica NEON-GAP, principalmente haya sido la lesión renal. Decidimos abordar la lesión renal intrarrenal en este paciente, donde nos damos cuenta que tenía, al medir enzimas musculares como la creatina quinasa, la tenía en una proporción de 1:43,000, que es absolutamente elevada, le ganó los infartados. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, haciéndole un interrogatorio un poquito más a fondo, nos dimos cuenta que estaba consumiendo éxtasis, el MDMA, que es una droga que ocasiona un síndrome simpático mimético que ocasiona rhabdomiólisis, ocasionándonos la lesión renal aguda intrarrenal por rhabdomiólisis. Se acabó el caso 3. Impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, muy bien. Ojalá después de ver estos casos, todos los que están aquí tomando la clase quieran ser internistas. Vamos a continuar. Y si alguien quiere ser cirujano, pues le está sacando. Pero bueno, vamos a continuar. Ya vimos esto, la uremia, las drogas, la ingestión. Caso número 4. El caso número 4 es, a ver, ¿qué les parece si el caso número 4 se lo dejamos al presi? Que sea para Toño. ¿Les parece bien a todos? Muy bien, pues todos dijeron que sí. Entonces, Toño, ¿puedes desactivar el micrófono? Listo. Adelante. Es masculino de 40 años, con historia de alcoholismo, diabetes mellitus tipo 1, con múltiples hospitalizaciones por cetoacidosis diabética. Extrae de urgencias por consumo de alcohol prolongado, durante el cual dejó de comer y de aplicar la insulina. Está agitado al llegar. Sus signos vitales, al parecer tiene fiebre, tiene una tensión arterial de 112/78, pulso trae taquicardia, tiene 20 de frecuencia respiratoria y una saturación de 88%. Ok. Bueno, aquí tienes entonces los valores que te reportan de la gasometría, donde tienes una presión parcial de oxígeno de 436. No se equivocó, el laboratorio 436, con una PCO2 de 47, con un pH de 7.6, caray, un bicarbonato de 47, caray. Es diabético tipo 1. Yo esperé una cetoacidosis diabética y tengo un bicarbonato de 47. Sodio de 128, hiponatrémico. Cloro en 72, hipoclorémico. Y una glucosa de 320, hiperglucémico. Entonces, ahí van haciendo un ruido impresionante en este paciente. Pues vamos entonces a abordar el caso. ¿Cuál es el primer paso, Toño? Es determinar el trastorno ácido-base. ¿Ah, sí? Medir pH. pH, sí. Pero no trastorno primario, ese es el paso número 2. Entonces, sí. El pH está en 7.5, pues definitivamente es hacia la alcalemia. Ahora bien, ¿cuál es el paso número 2?
Es determinar el valor de bicarbonato y PCO2. Correcto, trastorno primario. Entonces, eso es metabólico porque estamos hablando de que pues están los dos hacia la alta, PCO2 hacia la alta, con bicarbonato hacia la alta, con pH hacia la alta, es un trastorno metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una alcalosis metabólica. ¿Cuál es el paso 3, Toño? El paso 3 hay que checar anión GAP. Ok, ¿cómo tienes de sodio? 120, ¿no? Sí, 120 de sodio. ¿Cuánto tienes de cloro? 62. 62. ¿Y de bicarbonato? 45. 107. 120. ¿Cuánto te da? 13. 13, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, fíjate lo que tienes de albúmina. Tienes una albúmina ahí de 2. Tienes una albúmina de... Aquí está, 2.9. Tienes una albúmina de 2.9, hicimos una corrección que te da 15.6. Sospechamos de una acidosis metabólica, quizá porque pueda tener ciertas cetonas, porque también está llegando con una acidosis por el estado hiperglucémico. No lo sabemos. ¿Cuál es el paso número 4? Hay que checar la compensación. Tienes una alcalosis metabólica. ¿Cuál es el factor de compensación? Es... Aquí lo tienes. Ahí está. Incremento de 0.6. Punto 6. Entonces, ¿cuánto tienes de bicarbonato? Tenemos 45. 45. 45 menos 25, 20. Este 20 lo multiplico por 0.6, me da 12. Estos 12 es lo que tiene esos 12 es lo que tiene que aumentar el PCO2. O sea, de 40 más 12, 52. ¿Cuándo tenemos? 59, ¿no? Ok, entonces me habla de una sobrecompensación, 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 sobrecompensación. ¿Por qué es una sobrecompensación? Otra vez, trastornos ácido-base metabólicos. Trastornos ácido-base metabólicos, compensación inmediata. La compensación era 52, la PCO2 está en 59. No corresponde. ¿Y qué es lo que pasó? Se elevó más de lo que se tenía que elevar, sobrecompensó, y como es el PCO2 el que se está elevando más de lo que se tiene que elevar, se añade una acidosis respiratoria. Dudas hasta aquí. Dudas hasta aquí. De verdad, por favor, necesito que capten bien esto, por favor. Entonces, el delta gap, dice ahí que no se necesita aplicarse. Yo digo que sí. ¿Tú qué dices, Toño? ¿Se necesitará o no se necesitará aplicar? No, ya no se necesita aplicar. Por supuesto que ya no se necesita aplicar. ¿Por qué no? Porque es para calcular el trastorno que ya lo tenemos de base. ¿Cuál es? Es la alcalosis metabólica. ¿Qué? Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que tú concluyes? Yo concluiría alcalosis metabólica con probable acidosis metabólica, porque el anión GAP no es mayor a 20, pero sí es mayor a 10, y acidosis respiratoria agregada, que es lo que me saqué aquí en la compensación. De tal manera que tenemos 2 metabólicos y 1 respiratorio. ¿Hasta aquí estamos bien? Excelente. Ahora bien, has aprendido entonces a lo que tienes que hacer cuando tienes alcalosis y acidosis. En este caso, tenemos 3 alteraciones ácido-base. En este paciente se inicia insulina, potasio y calcio. 10 minutos después tiene una convulsión tónico-clónica generalizada, por lo que se inicia ventilación mecánica. Es evidente que esta convulsión tónico-clónica generalizada, ¿a qué se debe? Te presento otra vez los valores laboratoriales. ¿A qué se debe? Si no me la dices, Toño, te pongo una tacha así, del tamaño de no sé de qué. ¿A qué se debe la convulsión que tuvo? La depresión del potasio. Déjame, te lo vuelvo a preguntar. ¿A qué se debe la convulsión que tuvo? No sé, puede estar relacionado al sodio. La respuesta es absolutamente correcta. Sodio de 120. A ver, muchachos. Sodio de 120. Sodio de 120. ¿Cuál es el sodio normal, Javi?
135 a 145. ¿Creen que un sodio de 120 es normal? Pues no es una No, hiponatremia severa. es masiva. Perdón, ¿una hiponatremia qué? Severa. ¿Una hiponatremia qué? Severa. Grave, grave. Grave. No existe la severidad en la medicina. Se dice grave. Excelente, excelente, pero bien hecho, Javi. Bien hecho. O dime otro sinónimo de severo que no sea grave. Profundo, profundo. Es completamente válido decir que es una hiponatremia profunda. ¿Estamos de acuerdo? O grave, pero nunca severa una hiponatremia. Entonces, hasta aquí. Pues obviamente la compulsión tónico-clónica fue por ese sodio que lo tenía tan depletado. Sin embargo, hay una curiosidad, que él pensaba hipocalémico, hiponatrémico, hipocalémico, hiponatrémico, hipocalémico, hiponatrémico. Y además se le pide calcio y nos damos cuenta que el calcio lo tenía en 5.9. Javi, ¿cómo está? ¿Cuáles son los niveles normales de calcio en sangre? No sé, no me acuerdo. Ok, a ver, Eric, valores normales de calcio en sangre. Como 10 a 11. Ok, yo diría más o menos de 8 a 10, pero está muy bien. ¿Y de magnesio? No sé, eso sí, tampoco sé. Ay, muy mal, tu primera mala. Ángel Ricardo, niveles de magnesio en sangre. Tengo entendido que es como de 3, como de 2 a 3 más, no estoy 100% seguro. Ok, de 1.7 a 3 más o menos, ¿no? A 2, está bien. Como de 1.5 a 3, vamos a decirlo más o menos así. A 2.5, por ahí, ¿no? Vale muchos laboratorios. Pero oigan, si nada más se saben los valores del sodio y del potasio, están en graves problemas para entrar al hospital, ¿eh? Graves problemas para entrar al hospital. Entonces, graves. Entonces, ¿qué quiere decir? Que resulta que cuando medimos el magnesio lo tenemos en 1.5. Magnesio depletado, magnesio depletado, magnesio depletado, magnesio depletado, hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia. Cuando los electrolitos se tumban, lo primero que tengo que pensar es magnesio, magnesio. Si el magnesio se tumba, el magnesio arrastra consigo al potasio, el magnesio arrastra consigo al calcio y puede tener incluso esta repercusión en el sodio. Electrolitos depletados al unísono y al mismo tiempo es magnesio, es magnesio. ¿Pero por qué? A ver, queda claro de que si el magnesio está disminuido, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Alguien de sexto semestre? Ahorita vamos a ver. ¿Alguien de sexto semestre? ¿Quién? ¿Un voluntario de sexto? Bueno, no se preocupen, para eso están los de octavo, sus compañeros siempre los van a salvar en estas circunstancias. A ver, Daniela, desactiva tu micrófono. Dime por qué en un contexto de hipomagnesemia tienes hipocalemia, por favor. ¿Por qué en un contexto de hipomagnesemia tendrías hipocalemia? Pues por acidosis tubular renal. Ah, caray. Ah, caray. No. Bueno. Eric. El magnesio y el calcio se absorben juntos, ¿no? No, pero no recuerdo exactamente, pero según yo había una absorción conjunta. No Eric, ¿qué es el ROMK, perdón? Es un transportador de potasio, ¿no? No me acuerdo. Es un transportador, es un canal de excreción de potasio. Okay. ¿Me dices qué electrolito regula el ROMK? ¿El magnesio? Por supuesto, es correcto. Entonces resulta que el canal de excreción de potasio con el que el potasio se tira a nivel renal es el ROMK, es el principal. Hay otro más que no es tan importante, nada más como para echar ciencia un poquito más fosforilada, pero no es tan importante. Pero es el ROMK, es el principal. Y es un canal que se sobreexpresa siempre en las células del túbulo y está tirando potasio. El magnesio lo inhibe para que no se tire potasio. Ante una hipomagnesemia, lo que tú vas a tener es una sobreexpresión del ROMK y el potasio siempre se está tirando, no se reabsorbe. Y esto te explica la hipocalemia en un contexto de hipomagnesemia. Vuelvo contigo, Eric. Ahora explícame por qué hay hipocalcemia en una hipomagnesemia.
No sé, tendría que ver Órale, con la renal, paratormona. durísimo renal para todos. ¿Mande? Tendría que ver con la paratormona. Ah, claro que sí, pero ¿de qué manera? No sé. Según el magnesio es un cofactor para la liberación de paratormona, ¿no? También. Tu respuesta es inauditamente perfecta. Por supuesto que sí. La paratormona y las vesículas de liberación de hormona paratormona es la única hormona que no se libera a través del calcio. El calcio moviliza todas las vesículas, pero de esta manera sería ilógico que ante una hipocalcemia no se liberara paratormona cuando necesitamos paratormona porque no mueve las vesículas. Entonces, la paratormona, por definición, es una hormona que no puede ser controlada el tránsito vesicular por calcio, porque si no, no se pudiera retroalimentar positivamente. De tal manera que las vesículas de liberación de paratormona se mueven a través del magnesio. De tal manera que una hipomagnesemia me ocasiona caída en el nivel de paratormona, que me ocasiona caída en el nivel de calcio en sangre. Una hipomagnesemia se transformará clínicamente con hipocalemia e hipocalcemia concomitante. Fíjense, ok, ojo, esto que vimos no se les puede olvidar, muchachos, ¿eh? Fisiopatología del sistema renal, no se les puede olvidar, no se les puede olvidar, no se les puede olvidar. Entonces, porque si no, nunca van a detectar por qué había sido. Ay, el magnesio está bajo, qué chido, hay que ver. No, pues no, o sea, esa es la causa. Vamos a continuar. Entonces, esta paciente tiene una hipomagnesemia, y pues obviamente perdió magnesio también a través de más bien la génesis de la hipomagnesemia es por la diuresis osmótica, por la hiperglucemia para compensar, perdió cationes, entre ellos el magnesio, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí ya hubo otra gasometría después que también se vuelve a abordar y todo esto, pero bueno, esto es básicamente lo que quería que se comprendiera. Caso 5, vamos, ya nada más nos quedan 2 casos y son las 12:36 y vamos a terminar con toda la presentación sin un problema. Vamos a ver, Adelaida, quita ese micrófono. ¿De qué semestre eres, Adelaida? Octavo. Ah, eso, vámonos. Ok, bueno, este es paciente masculino de 50 años de edad con antecedente de POC, llega a la sala de emergencias con disnea y falla respiratoria. Referente índice tabáquico de 55 paquetes por año y durante su última admisión sus pruebas de funcionamiento pulmonar eran consistentes con un defecto obstructivo irreversible moderado a grave. La FEV1 estaba alterada, falta de respuesta a broncodilatador, volumen residual aumentado con difusión de CO disminuida en el pulmón. Hallazgos en una TAC previa son consistentes con diagnóstico de enfisema, no se toman gases arteriales, pero se tenía saturación de 86% y bicarbonato de 24 miliequivalentes por litro. Refiere antecedente patológico de calcio vesical con cistectomía ¿Cómo que de calcio vesical? Perdón, ¿cómo que de calcio vesical? De carcinoma vesical, perdón. Ah, ok. Sí, con cistectomía más derivación ureteroileal hace 6 años. Signos vitales, frecuencia respiratoria 24, temperatura 38.1, DA 112/80, frecuencia cardíaca 110. Exploración física, estertores gruesos, tos productiva con esputo verde, sin elevación al pulso yugular o evidencia de alcohol pulmonar. Se le toman gases arteriales y se inicia CPAP. Radiografía de tórax normal. ¿Te gusta la fisiopatología del sistema respiratorio de la hija? Excelente, aquí te va a gustar más, entonces vamos a continuar. ¿Qué encuentras? Ok, pues aquí tienes un paciente que está hipocoso, ¿no? Ves tus valores de gases en la sangre y ahora sí, paso número 1, ¿cuál es? Primero el pH. ¿De acuerdo? ¿Cómo está tu pH? 7.24, ¿te traduce algo? Abajo. O sea que está hacia la Acidemia. Correcto, acidemia. Paso número 2. Después va trastorno primario. Adelante. El CO2 está elevado. ¿Y el bicarbonato? Está Caray. abajo. Ay. Entonces, respiratorio. Sí. Doble imposición entre pH contra bicarbonato oponiéndose al PCO2. Ese bicarbonato debería de subir, no bajar. ¿Qué tipo de acidosis es?
A ver, otra vez. Reglas de oro. Tienes un pH hacia la baja, con oposición entre estos dos. O sea, tienes una doble oposición. Se oponen al pH y se oponen entre ellos. ¿Qué es eso? Respiratorio. Acidosis respiratoria, pues. Déjame te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es eso? Doble oposición, por piedad. Doble oposición, pues. Trastorno doble primario. Ajá. Ay, pues claro, pues claro, pues claro, pues claro. Es una acidosis mixta, acidosis mixta, acidosis mixta, acidosis mixta. Miren, prométanme todos que las reglas de oro que hemos estado comentando las van a repasar esta semana. Miren, si se les olvida la próxima semana todo lo que aprendimos, yo no sé para qué tuvimos esta clase, ¿eh? Por favor, que no se les olvide. Entonces, excelente, acidosis mixta. Paso número 3, calcular anión GAP. Entonces, el anión GAP es sodio 136. ¿Cuánto tenemos de cloro? 108. ¿Y de bicarbonato? Bicarbonato. ¿Cuánto tienes de anión GAP? 6. Correcto, ese anión GAP está normal. ¿Estamos de acuerdo? Está normal. La albúmina está normal. Aquí la tienes. Mira, albúmina, albúmina, albúmina. Bueno, no la dieron, pero nos decían que estaba normal y que no necesita ajuste. Ay, Dios mío. En este caso, compensación. Ah, caray. ¿Cómo se saca la compensación en un trastorno doble primario? Acabas de aprender algo nuevo. No existe la compensación en los trastornos dobles primarios. Entonces, no existe la compensación, no existe la compensación, no existe la compensación, no existe la compensación. ¿Por qué? Porque si tienes las dos acidosis presentes, la metabólica y la respiratoria, ninguna te compensa a la otra porque las dos están presentes como su trastorno primario. Entonces, no existe la compensación porque una compensa a la otra. Como las dos están en la misma dirección, me refiero a alteradamente, o sea, es doble acidosis metabólica y respiratoria, ninguna puede compensar a la otra. ¿Sí queda claro? Sí. Solamente la una está agravando a la otra. Ahora bien, quinto. Ah, caray, ¿harías tú un delta GAP? No. ¿Ya tienes? ¿No? ¿Por qué no? Platícame. Pues ya tenemos una acidosis metabólica. Ah, bueno, pero está bien GAP, entonces sí se hace. Claro, a ver. Tú tienes una acidosis metabólica no anión GAP. Sacaste la anión GAP y estaba normal. Acidosis metabólica no anión GAP. El delta GAP, ¿cuáles son los dos trastornos que te dan? Delta GAP, alcalosis metabólica y acidosis metabólica no anión GAP. ¿Y esta vez tienes acidosis metabólica no anión GAP como trastorno primario, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Harías delta GAP, sí o no? No. No se hace delta GAP. 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 Esta vez obtuvimos lo contrario. Tuvimos como trastorno primario una acidosis metabólica no anión GAP. Por eso ya calculaste el anión GAP y te dio un anión GAP de 6, o sea, normal. Entonces, no te sirve en este caso el delta GAP porque ya tienes lo que encontrarías en el delta GAP. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Acidosis metabólica con anión GAP normal más acidosis respiratoria. Se acabó tu gasometría. Se acabó tu gasometría. Sin embargo, no les he enseñado a abordar las acidosis metabólicas no anión GAPs. Ya mencionamos que las anión GAPs tenemos que buscar todas las posibles causas y hacer brecha osmolar. Alcalosis metabólicas, ver si son respondedoras o no respondedoras a cloro. Ahora vamos con las acidosis metabólicas no anión GAPs o de anión GAPs normales. Excelente, Trías, excelente. Ya vi por ahí el comentario. Tenemos que calcular el anión GAP urinario. El anión GAP urinario es para ver si es renal o extrarrenal la pérdida de bicarbonato. Una acidosis metabólica no anión GAP o anión GAP normal me traduce que es por pérdida de bicarbonato. También tiene otro nombre. ¿De qué otro nombre se le conocen a estas acidosis metabólicas? Eric. No, ahí no, tampoco sé. O sea, las que con el anión GAP normal. Ajá, tienen otro nombre, fíjate. No sé. Ok. A ver, Trías, abre el micrófono y dime, porque ahorita contestaste. Es que no escuché la pregunta, perdón.
Sí, Trias, ¿de qué otro nombre les conoces a las acidosis metabólicas no anion gaps? Hiperclorémicas, ¿no? Porque se compensa con cloro. Masivamente correcto, masivamente correcto. Acidosis metabólica hiperclorémica. Acidosis metabólica hiperclorémica. Ay, ay, ¿qué estoy haciendo? Acidosis metabólica hiperclorémica. Acidosis metabólica hiperclorémica, porque al perder bicarbonato, el anión que va a contraponerse es el cloro y se va a empezar a reabsorber cloro. Esto no se explica porque tenemos hipercloremia en las acidosis metabólicas con pérdidas puras de bicarbonato. Y habrá que ver entonces el anión GAP urinario. Hay diferentes métodos de calcularlo, más bien es el mismo método de calcularlo, sin embargo la diferencia es los valores normales. Hace poquito salió un paper del New England donde mencionaba incluso otros valores, pero bueno, vamos a ver. Para empezar, vamos a abordar la falla respiratoria. En este caso, es muy probable que la acidosis respiratoria sea ya crónica por la enfermedad que tiene, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, pues aquí les voy a poner las causas que nos ocasionan hiper e hipoventilación que nos pueden originar este tipo de trastornos. En este caso, dijimos que la cronicidad del EPOC nos ocasiona la acidemia respiratoria. Sin embargo, vamos a ver si está compensado o no. La compensación de esta acidosis respiratoria, pues sí sería un incremento en el bicarbonato, pero como tiene el paciente una acidosis metabólica con bicarbonato disminuido, francamente no está compensada y agregamos una acidosis metabólica con anión GAP normal porque vimos que era un doble trastorno primario. Ahora bien, vamos a ver a qué se debe. Para eso dijimos que ya vimos que es por el enfisema, esto quedó claro, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, y bueno, aquí lo que se tiene que haber hecho era calcular el anión GAP urinario. Fíjense bien, un anión GAP urinario puede ser positivo o negativo, o sea, salir la resta del anión GAP urinario en positivos y en negativos. ¿Alguien dice cómo se calcula el anión GAP urinario? Sodio más potasio menos cloro. Otra vez, ¿sodio qué? Más potasio menos cloro. Correcto. O sea, se suman los dos cationes principales en orina, que son sodio y potasio, y al resultado se le resta el cloro. En orina, este puede ser un resultado positivo o negativo. Si el resultado es negativo, entonces o sea, que te dé -3, -4, -5. Si el resultado es negativo, entonces lo que tiene el paciente es una pérdida de bicarbonato que puede ser extrarrenal, en este caso, por ejemplo, por diarrea. Ahora bien, si el anión GAP urinario es positivo, +2, +3, +4, +5, etcétera, la pérdida de bicarbonato es intrarrenal y aquí tendremos que sospechar, por ejemplo, en acidosis tubulorenal y otras tubulopatías, ¿no? Esto es para que lo sepan. Voy a calcular GAP urinario en estos pacientes. Y ya por terminar, les presento un caso donde vamos a integrar el potasio y ácido base, que eran estos pacientes, donde, bueno, vamos a analizar simplemente el algoritmo. Un paciente que tenga un potasio disminuido, o sea, que esté francamente hipocalémico, que además se acompañe con trastornos ácido-base. Habíamos visto que el anión urinario, que es esto que tiene aquí, que nos dijo ahorita Trias, la suma del potasio y el sodio urinario menos el cloro, hay diferentes puntos de corte. En este artículo se nos propone un valor de +/-10, sin embargo, el New England nos dijo que los resultados suelen ser francamente positivos o negativos y que es una manera muy cara de poderlos abordar. En este caso aquí le quitamos nada más el signo, pero va a ser así. Les voy a dejar tomen screenshot de algo. La verdad es de que estoy súper corretado por el tiempo y tengo que ver el último caso. Cualquier duda en el algoritmo, con mucho gusto podemos aclararla, me pueden escribir y sin ningún problema la aclaramos. El caso 6 ya es el último caso que les traigo. Es un paciente femenino de 36 años que es vista por hipertensión, hipocalemia y, o sea, es que lo quiero ver con un caso clínico, pues, y un trastorno ácido-base que es una alcalosis metabólica. Sus signos vitales 160, 108, un pulso de 110, un potasio de 2.9 y un bicarbonato de 38. La paciente dice que niega uso de diuréticos y pues ha tenido hipertensión de reciente inicio, 36 años, diagnosticada de debut como hipertensión.
Al momento que yo hago el pH, pues está en 7.57, está francamente alcalémico. Veo cómo está el PCO2. El PCO2 está hacia arriba y el bicarbonato está hacia arriba. Bueno, no es como que esté tan hacia arriba, pero no está hacia la baja. De tal manera que con eso puedo concluir que es una alcalosis de tipo metabólica, francamente, ¿no? Ahora bien, al momento de calcular el anión GAP es sodio menos cloro y bicarbonato, cloro y bicarbonato, perdón, nos da un anión GAP de 5. El anión GAP está normal, no añado un sobretrastorno de tipo acidosis metabólica. Al momento de compensación, recordemos que la compensación es por entonces, en este caso, yo aquí tengo el cambio en el punto 6, y pues ese debería de ser el cambio, ¿no? Que no sucede. Entonces, a ver, perdón, creo que me están escribiendo. Ah, creo que ya, perdón. Ajá, exacto. Entonces, bueno, no tenemos la compensación y por último el delta gap. Aquí en este caso el delta gap no necesitamos aplicarlo porque nuevamente el trastorno primario que tuvimos nosotros fue una alcalosis metabólica, ¿no? Y pues bueno, solamente quiero que quede claro este 7.8 es lo que la PCO2 debería de incrementar, que no lo está haciendo. En este caso yo les preguntaría a ustedes, al ser un trastorno metabólico que requiere un abordaje inmediato, o sea, una compensación inmediata porque era un trastorno metabólico, aquí la pregunta es si añaden ustedes o no un trastorno secundario. La respuesta es sí. ¿Cuál añadirían? Solo quiero ver si está quedando claro. Alcalosis metabólica. Tendría que haber estado esta compensación. Sin embargo, no está incrementando esta PCO2. Entonces lo que te había aumentado sería alcalosis respiratoria. Por supuesto, Javi, por supuesto, masivamente correcto. Aquí yo pudiera decir, aunque el paper en este caso no lo reconoce porque se enfocó al potasio, la respuesta correcta aquí debería de ser alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria con hipocalemia. Si somos estrictos en la regla en que un trastorno primario metabólico siempre tiene que tener una compensación inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que le criticamos a este paper, que es muy bueno, pero porque en algunos casos sí nos hacía poner obligatoriamente el trastorno sobreagregado y porque aquí no, probablemente se les haya pasado. Pero pues bueno, en este caso, otra vez estamos ante una alcalosis metabólica, encontramos un cloro urinario de 42, es no respondedor. Entonces, el problema está en el riñón. ¿Qué pasó entonces? Tenemos una alcalosis metabólica con cloro urinario alto, tenemos hipertensión. ¿Yo en qué pudiera empezar a sospechar? Pues definitivamente en actividad mineralocorticoide, muchachos. Mido renina y aldosterona, encuentro la renina baja y la aldosterona elevada. Entonces la renina está baja porque está compensando. Tengo aquí un paciente con hiperaldosteronismo primario. ¿Por qué sé que es primario y no secundario? Porque el cambio está en aldosterona. Para que hubiera sido un hiperaldosteronismo secundario, tendría las dos elevadas, tanto la renina como la aldosterona. La aldosterona está haciendo que se retenga el sodio y está haciendo que se tire el potasio. De tal manera que este es el abordaje del paciente y pues bueno, principalmente por restricción de sal y diuréticos, ¿no? Y aquí te dice por qué parte del algoritmo me estoy yendo. Pues bueno, saber de que, por ejemplo, porque ahora si yo les pregunto en este paciente, a ver, quien sea, a ver, Ángel Ricardo, ¿por qué no es un Barter y un Gitelman? ¿Por qué no es un Barter y un Gitelman? Que son hipocalémicos y también tienen alcalosis metabólica. Porque generalmente en Barter y Gitelman los pacientes están normotensos o hipotensos, no están hipertensos. Ángel Ricardo, solo te voy a corregir una cosa. La respuesta fue impresionantemente excelente, pero no están generalmente, siempre están o normotensos o hipotensos, porque están perdiendo volumen. Este paciente está hipertenso, este paciente está hipertenso, este paciente está hipertenso, este paciente está hipertenso. Entonces, este paciente no puede tener un síndrome de Barter o un síndrome de Gitelman.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que lo tengan siempre, siempre considerado. Y esto, por ejemplo, pudiera hasta cierto punto entrar como diagnóstico de descarte el síndrome de Little, ¿no? Pero pues bueno, vamos a continuar. Y por último, el caso 7, pues se lo voy a platicar rápidamente. Fue un paciente que está con antirretrovirales, me hizo una acidosis metabólica, y pues bueno, nadie encontraba qué se debía a la acidosis metabólica, tenía un anion GAP elevado, y pues resulta que la combinación fue apropiada, no hubo, el delta GAP no nos arrojó nada, o sea, simplemente una acidosis metabólica con anion GAP aumentado, pues es algo que todo el mundo podemos sacar, y resulta ser que era de tipo láctico, tenía hiperlactatemia, una acidosis láctica de tipo B, que ya hemos mencionado que son las hiperlactatémicas, y se comprobó que había sido por la terapia antirretroviral, que actualmente es una de las principales complicaciones de los pacientes con HIV, con terapia antirretroviral con ciertos fármacos, el desarrollo de acidosis láctica tipo B, y por lo tanto me llaman con acidosis metabólicas con anion GAP elevado, con acidosis metabólica, por los fármacos antirretrovirales. Pues bueno, la presentación es toda. Ya, al final alcancé a terminar, justo con 5 minutos para que se terminara la hora. Perdón si terminaron con el cerebro todo fundido, pero al menos ya, si aprenden todo lo que vimos la clase pasada y ningún otro caso de ácido base va a volver a ser un desafío para ustedes en su vida. Si saben manejar y aprendieron el 5-step, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, una vez que se obtiene la conclusión, cómo abordar las acidosis metabólicas, como con anion GAP o sin anion GAP, cómo abordar las alcalosis metabólicas, están hechos y ya no van a volver a batallar con un problema. Esto es algo de todos los días en el hospital. Y es una pena que no podamos abordar una gasometría, pero ya saben cómo abordar una gasometría. Pues ya, es todo lo que tengo que decir. No sé, le dejo el micrófono